Bueno, es un pensamiento más que un estudio de Gálatas. Estamos sacando enseñanzas para aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Y cuando conocéis el juego de los barcos, ¿no? Ponemos... Hundir la flota, ¿no? Cogemos y ponemos un barco, lo metemos unas coordenadas e intentamos, pues, localizarlo y hundirlo. Bueno, pues a mí el primer versículo que vamos a leer hoy, a mí me ha tocado. Las coordenadas estaban puestas en mí y espero que también esté puesta en vosotros. Así que vamos a leer un hermano o una hermana que lea Gálatas capítulo 3, los primeros 14 versículos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre... No, era hasta aquí, hasta acá. Gracias, Antonio. Como decía antes, el primer versículo voy a hacer un paréntesis porque a mí me ha tocado y me lleva al principio de esta iglesia. Pero primero vamos a ponernos en el contexto. En el capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 y 7 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el versículo 10 sigue diciendo Pablo: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo siente, sufre, en su corazón se rompe viendo de que ha presentado el mensaje de salvación, de que ha ocupado mucho tiempo aclarando dudas, enseñando realmente la obra de Jesucristo en la cruz, todo lo que aconteció, lo que significaba, lo que es la redención, lo que es la justificación, todo lo que conlleva la obra que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dedicó mucho tiempo y, claro, el sufrimiento le lleva a esa exclamación: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo habíais entendido bien. Habíais dado testimonio de que lo habíais creído. Y de hecho había evidencia de que eso había pasado. Así que, si nos vamos ahora al capítulo 8 de Romanos, voy a leer rápidamente desde el versículo 9 hasta el 17, porque ahí también está lo que él le había presentado. Igual que se lo presentó a la iglesia de Roma, también se lo había presentado a los demás. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu.
Así que Romanos 8, a partir del versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que vemos como Pablo transmite con mucha claridad lo que es el creyente y lo que hace de que seamos personas diferentes en situaciones que nos encontramos iguales que las que teníamos antes de que el Espíritu Santo morara en nosotros, de que fuéramos nuevas criaturas. ¿Por qué vamos ahora al capítulo 3, versículo 1 y decía que me había tocado? Porque me iba al principio de cuando comenzó esta iglesia. Éramos unos cuantos, o eran unos cuantos de jovencitos que tenían deseo de escuchar la palabra de Dios, de conocer la palabra. No me emociono muchas veces, pero me emociona el recordarlo. Tenía muchísimo deseo de conocer cada día más de Cristo. Y íbamos a la palabra de Dios y la analizábamos y la entendíamos. Pero el tiempo ha ido pasando y a muchos no lo veo. Y leí este versículo: oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y es verdad, hemos presentado el Evangelio y todos los que estamos aquí hemos presentado muchísimas veces con claridad el Evangelio. Y las personas han reconocido que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y que la obra que hizo te redime, te justifica. Y han vivido la experiencia de nacer de nuevo. Fijaros, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto no es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Está hablando de personas que habían recibido el Espíritu, por tanto habían creído de verdad. Habían reconocido a Jesucristo como su Señor. Habían sido limpios sus pecados, porque se habían arrepentido de ellos delante de la presencia de Dios. Entonces yo sustituía a Gálatas insensatos por hermanos insensatos que han sido fascinados también por, la palabra es engaño con arte o por arte de magia, ¿no? Han sido engañados. Y eso me hace que me duele el corazón, porque son hermanos nuestros. Muchos de ellos están distraídos, siguen engañados. No se reúnen donde tienen que estar, que es con nosotros, con su familia. Así que entiendo que Pablo estuviera aquí con el corazón roto, porque él había vivido esa experiencia. Y cada uno de nosotros que hemos vivido esta experiencia, pues sentimos las personas que no estaban. Y yo le ponía cara a cada uno de ellos. Y supongo que vosotros también le estáis poniendo en esta mañana cara. Y Pablo le ponía cara. Por tanto, es lógico que esté en esta situación en la que está Pablo. Oh, Gálatas insensato. ¿Qué insensatos sois? ¿Cómo volvéis? Si habéis sido liberados de la esclavitud, del pecado.
Si habéis conocido al Cristo que os libertó, ¿cómo ahora queréis añadir otras cosas? En el caso de la iglesia de Galacia, los Gálatas, eran los judaizantes los que estaban perturbando, estaban introduciendo la circuncisión y otras cosas, la ley. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando leí, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros? ¿Os dais cuenta de que está en singular? Y los judaizantes es plural, y había hermanos, falsos hermanos, dice el texto, que estaban metiendo cosas diferentes. Estaban pervirtiendo el Evangelio. Pero aquí está en singular. ¿Quién os ha fascinado? Y es que en realidad es singular. Detrás de todas estas cosas está Satanás, que procura apartar a aquellos que son de Cristo de la iglesia para que no sean útiles en la mano del Señor. Y en aquel tiempo era Satanás. Pero en este tiempo es Satanás. En aquel tiempo utilizó a judaizantes, a falsos hermanos. Pero en este tiempo también utiliza otras cosas. ¿Y cuántos hermanos han desaparecido de nuestras iglesias? Están aislados sencillamente por situaciones que ni ellos ni nosotros ya recordamos. Y esto me hacía pensar, cuando alguien muy querido de mi familia hace algo, yo estoy dispuesto siempre a perdonar. Yo estoy siempre dispuesto a entenderlo, porque lo amo. Y esa es la misma actitud que tenemos o debemos de tener en la iglesia, porque son nuestros hermanos, no de sangre, sino por la sangre de Cristo. Y necesitamos que ellos estén con nosotros y ellos necesitan que nosotros estemos con ellos. Por eso oramos todos los jueves y tenemos que seguir intensificando la oración, porque amamos a los hermanos que no están con nosotros. Echamos de menos a aquellos que no se reúnen ya con nosotros, independientemente de las circunstancias que hayan dado lugar a esto. Muchas veces ni lo sabemos. Así que Pablo habla con el corazón en la mano. Y yo creo que también eso nos tiene que hacer pensar a nosotros de que a veces tenemos que ponerlo en la misma situación de Pablo. Cuando se sufre, cuando tienes el corazón en esta situación, te aíra internamente porque no entiendes lo que está pasando. Y Pablo no entendía lo que estaba pasando, porque había visto el testimonio de aquellos a los que le estaba hablando, o escribiendo. Así que, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha engañado por arte de magia? ¿Quién os ha cambiado el pensamiento que inicialmente tenían? Dice, en cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Habían entendido perfectamente lo que era la salvación, habían entendido perfectamente la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz, lo que hemos recordado durante toda la mañana, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que del versículo 2 al 5, fijaros, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Veis cómo derrama su corazón Pablo aquí? Yo quiero hacer una pregunta. Y a mí muchas veces, y ahora me gustaría muchísimo de poder hacer la pregunta también a los hermanos que no están con nosotros. Saber qué ha pasado. ¿Qué es lo que le llevó a no estar con nosotros? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la pregunta pertinente en el caso que estamos viendo aquí de la iglesia de los Gálatas. Pero tenemos también preguntas nosotros. ¿Qué hacernos y qué hacer? Porque Satanás nos va a confundir, nos va a intentar confundir muchas veces. Porque a él no le interesa en absoluto que la iglesia se reúnan todos los miembros, porque hay bendición, porque se glorifica a Dios, y eso no lo quiere él. Así que no le hagamos el juego. Aprovechemos las oportunidades que tengamos para hablar con los hermanos y preguntarles, ¿qué es lo que llevó a la situación en la que está?
Y eso nos obliga a ser activos y no pasivos. No estar esperando que el hermano venga un día que se encuentre bien a la iglesia, sino nos obliga a que nosotros vayamos a buscarlo, hermano. Nos obliga a que provoquemos nosotros la situación. Pablo no se quedó esperando. Pablo fue activo. Pablo reaccionó ante la situación. Y también nosotros tenemos que reaccionar. Porque igual que Pablo amaba a los Gálatas, nosotros amamos a los hermanos que no están con nosotros. Y tenemos que reaccionar. Tenemos que actuar. No podemos quedarnos aquí esperando. Oraremos y oraremos, pero también tenemos que ser activos. Tenemos que coger el teléfono y llamarlo. Ponerle nombre y llamarlo. Tenemos que ser activos porque los amamos. Sencillamente porque los amamos, porque es nuestra familia. Así que Pablo dice, esto es lo único que quiero averiguar. No quiero otra cosa, lo que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta simple. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os ministra el Espíritu, hace milagro entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Por la fe. Así que vemos que Pablo empieza a utilizar, a dar evidencias de que realmente, argumento, de que realmente la salvación es por fe. Y todas aquellas cosas que le han añadido son simplemente cosas añadidas que perturban el evangelio que salva. Así que Pablo utiliza tres tipos de argumentos, al menos yo veo tres tipos de argumentos. El primer argumento es un argumento personal. El segundo, un argumento basado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque son las Escrituras las que habían utilizado los judaizantes para entorpecer, para pervertir el evangelio que Pablo le había predicado, el evangelio de Cristo. Y en tercero, argumento lógico. También la lógica se puede aplicar y la aplica aquí Pablo. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, en este 10 minutos o 15 minutos como mucho, es estos tres argumentos. Así que en Romanos, el capítulo 8, perdón, ya eso lo hemos leído. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículos 12 al 15. Nuevamente un hermano, una hermana, que lo lea. ¿Del 12 al 15? No, Génesis 6, de 12 a 15, sí. Y miró Dios la tierra, y allí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré por la tierra. Hazte un arca de madera de bosque. Hará aposento en el arca. Y la calaja, sombrea, por dentro y por fuera. Y de esta manera dará de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bueno, simplemente hasta aquí lo dejo. Vemos que Dios, a lo largo de la historia, ha tenido siempre en mente cómo hacer que la humanidad vuelva a Él. Y ha tenido que utilizar medios para hacerlos volver. ¿Y qué tiene que ver esto que yo he leído con lo que estaba diciendo? Pues que el proyecto de Dios, el plan de Dios, es que nuestros hermanos estén aquí con nosotros. Y aunque ahora lo veamos como cosa difícil, Dios tiene un plan. Y Dios va a utilizar lo que Él también sabe hacer para que la Iglesia al final cumpla con el propósito que le ha encomendado.
Nosotros vamos a ser útiles en sus manos si nos ponemos en disposición. ¿Y cómo es? Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y pedirle que también obre en ellos, para que transforme su vida, pero que también nos ayude a nosotros a entender cada una de las circunstancias que ellos están viviendo antes de cuando estén aquí con nosotros. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para que Él nos utilice a nosotros para llevar el plan que Él tiene para que todos sus hijos estén juntos, dándole la gloria y la honra a Él. De manera que lo que me consuela es que el Señor va a llevar su plan hasta el final. ¿Siendo yo útil o no siendo yo útil? ¿Siendo la iglesia útil o utilizará otro medio? Pero todo el pueblo de Dios estará en la presencia de Dios. No va a faltar ni uno. Solo que durante el tiempo en el que no se está produciendo esto, todos estamos perdiendo bendiciones. Todos estamos perdiendo bendiciones. Así que vamos a empezar con los argumentos. Fijaros el argumento personal. Lo hemos leído ya del 3, del 1 al 5. La obra de Dios se ha hecho en ellos. Son personas que realmente han creído en Jesucristo como su Salvador. Se les ha presentado claramente el mensaje de salvación. Y como dice el versículo 2, dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis? Dice, tan insensato, perdón. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Está dando por hecho de que habían recibido el Espíritu. Y había evidencia, porque cuando recibían el Espíritu sus vidas cambiaban. Y él había visto vidas cambiadas por la obra del Espíritu Santo en las personas que allí habían escuchado el mensaje de salvación. Todo lo relacionado con la obra de Jesucristo. Es la misma línea que hemos leído en Romanos 8. Es la misma línea que podemos ver ahora en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Efesios, capítulo 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Lo leímos, el mismo que leímos esta mañana también. ¿Veis? Sigue leyendo. Que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y el mismo Espíritu nos ayuda a entender de que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que los hijos de Dios saben que son hijos de Dios aunque estén apartados, pero también saben que no están siendo o haciendo la obra que Dios quiere. Pero también lo sabemos nosotros. Y el compromiso es mutuo. Os voy a insistir mucho en este tema porque me duele este tema. Porque como iglesia necesitamos que todos los que componemos la iglesia nos reunamos y podamos bendecir a Dios, dándole la gloria y la honra por la obra que Él ha hecho en nosotros. Por la dignidad que nos ha dado el poder estar delante de la presencia de Dios, siendo pecadores como somos. Así que vemos que apela a la parte personal. Os he visto que el Espíritu Santo ha obrado en vosotros. He visto cómo pasabais de muerte a vida. He visto vuestra conversión. ¿Cómo es que ahora no tenéis en cuenta eso? Así que estos primeros 5 versículos nos llevan también a nosotros a pensar el tiempo bueno que hemos pasado juntos. El tiempo bueno que hemos pasado glorificando a Dios juntos. Así que tenemos aquí un punto para poder hablar con estos hermanos que no están con nosotros. Recordar lo bien y lo gozoso que lo pasábamos delante de la presencia de Dios. Recordar el tiempo bueno. No aquellas discusiones que hubieran en algún momento o las cosas que pasan en todas las familias, sino recordar el momento en el que estábamos juntos glorificando a Dios. Juntos gozándonos de la presencia de Dios mismo. Y para ello es importante que entendamos una cosa. Y yo he entendido en estos versículos esa cosa. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que somos pecadores. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer
cuál es nuestra situación de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en la conversión. Él nos convence de pecado. Y cuando nos arrepentimos, nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. A partir de ese momento, Él también no solamente nos ayuda en el proceso de conversión, eso ya se ha producido, sino en el proceso de santificación. Es decir, nos ayuda a que cada día vayamos quitando todas aquellas cosas que están estorbando y que no deben estar en nuestra vida, porque estorban la relación con Dios. Por tanto, tenemos que dejarnos en ese proceso de que el Espíritu Santo nos influya más que nuestro propio viejo ser, la carne. Así que es evidente de que el Espíritu Santo tiene mucho que decir en todo que estoy diciendo. Es el que nos ayudó a entender la obra de Jesucristo. Es el que ha entrado en nuestro ser, pero también es el que va a hacer que en ese proceso de santificación vayamos glorificando cada día a Dios. Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. Tenemos que orar para que también influya a los hermanos que no están con nosotros. Así que tenemos mucho por lo que orar. Así que animo los jueves a que más hermanos se animen, vengan a orar. Porque entre las cosas, muchas cosas que tenemos, es orar por aquellos que no están ahora con nosotros, pero que estarán. El segundo argumento es el argumento de las Escrituras. Cuando hablamos con los hermanos tenemos que utilizar, evidentemente, esos tiempos que pasamos de gozo delante de la presencia de Dios. Pero también tenemos que hablarles de los argumentos de la Escritura. Cómo la palabra de Dios entraba, hablaba en cada momento cuando íbamos a ella. Y cómo nos daba dirección en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Cómo el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos hablaba. Es Dios hablándonos. Y vemos que los judaizantes, en este caso, utilizan a Abraham para intentar meter que se cumpla la ley y la circuncisión y todo esto. Y fijaros cómo el propio Pablo utiliza los argumentos, pero bien utilizados para poder defenderlos. Así que tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude en todas las circunstancias que tengamos a defender con claridad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Y evidentemente Dios les va a hablar también a nuestros hermanos a través de la palabra. Nosotros vamos a ser portavoces de Dios cuando estamos siendo portavoces de la palabra de Dios, no cuando hablamos de nuestras propias palabras. Muchas veces utilizamos tantos argumentos humanos que al final seguimos metiéndonos en el fango. Necesitamos utilizar argumentos divinos, su palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a dar el texto adecuado en cada momento, que los consuele a ellos y que los consuela a nosotros, que les vuelve a los pies de Cristo como también nos vuelva a nosotros. Así que fijaros, el versículo 6 y 7, voy a ir diciéndolo, si lo queréis lo apuntáis, y si no, pues comprobaremos algunos, pero si quiero estar en el tiempo tengo que hacerlo así. El versículo 6 a 7 coincide con Génesis capítulo 15 y versículo 6. Así que el 6 y 7 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabes que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, pues eso mismo aparece en Génesis 15, 6. Vemos que Pablo va a utilizar el propio Antiguo Testamento para decirle: ¿Abraham fue salvo por las obras o fue salvo por la fe? De manera que el argumento que utiliza Pablo es el mismo que había provocado el problema, pero con sabiduría.
Y tenemos que utilizar la palabra de Dios con sabiduría. Y esa sabiduría viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Versículos 8 y 9. Coincide con Génesis 12:3 y dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Fue el creyente. Y recordamos ahora a Abraham, lo hemos estado dando en Génesis. ¿Cuántas veces se metió en lío Abraham? ¿Creéis que Abraham era mejor que nosotros? Abraham, si se hubiera tenido que salvar por las obras, estaría en la misma disposición que nosotros. No podría. ¿Por qué se salvó Abraham? Por la fe que depositó en Dios. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Él creyó y le fue tomado por justicia. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estamos hablando de Abraham. ¿Sabéis cuántas veces metió la pata Abraham? ¿Sabéis cuántas veces metemos la pata cada uno? Por tanto, tenemos que reconocer que solo por la obra de Jesucristo podemos ser salvos. Y eso coincide con Deuteronomio 27:26. El versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. No solamente aparece en Habacuc 2:4, sino también en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38. Salvación por la fe. Y finalmente, el versículo 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vemos, hermanos, que utiliza argumentos Pablo, argumentos suficientes como para que los hermanos que se reunían en la iglesia pudieran entender de que los estaba confundiendo. Y así era. Pero creéis vosotros que no van a utilizar textos bíblicos algunos hermanos cuando vayamos para decirnos cosas que nosotros no queremos ni siquiera oír. ¿Cuántas veces utilizamos la propia palabra de Dios para justificar lo que nosotros queremos y tenemos en mente? Aunque tengamos que cambiarla un poco. Y eso no puede ser. La palabra de Dios no se puede pervertir. La palabra de Dios tenemos que usarla tal como Dios quiere que lo usemos. A través del Espíritu Santo, de la sabiduría y el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Siendo fieles a lo que Dios quiere. Así que vemos el argumento de la palabra de Dios. Así que tenemos que orar, tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que estar dispuestos a dar pasos. Y el tercer argumento es un argumento lógico. Ya a partir del versículo 15 hasta el 19. Voy a leerlo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, mira cómo está argumentando, es un argumento lógico. Hermanos, hablo en términos humanos. Vamos a dejar lo espiritual. Ahora vamos a hablar en términos humanos. Un pacto, está hablando de las cosas cotidianas. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Esto es algo así. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa.
ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es uno solo, pero Dios es uno. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Así que vemos que está aplicando lógica. Lógica para que entendamos o entiendan también de que todo el plan de Dios ha ido sucediendo. Nada es diferente a lo que Dios ha ido preparando. Y una cosa no puede anular la otra. Si hay un proyecto y hay unas promesas antes, la otra no la anula. Así que vemos que Dios es fiel a su palabra. Vemos que Dios y ha cumplido a lo largo de la historia todo y cada una de las cosas que se ha comprometido. Y es por eso en la que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él, desde el principio, estaba diciendo que eso iba a ocurrir. Y de que nosotros, acudiendo a la ley, nos daríamos cuenta de que verdaderamente somos pecadores. Y eso es lo que hace la ley, destapar cómo estamos. ¿Hay alguien que sea capaz de cumplir al menos uno de los preceptos que vienen en la ley? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Descubrir de que somos incapaces de cumplirla. Y que necesitamos que Dios actúe. Y Dios actúa. Nos castiga, pero no nos aplica el castigo a nosotros. Se lo aplica a Jesucristo en la cruz. De manera que, ¿de qué sirve que yo haga otras cosas luego si ya la obra la ha hecho Jesucristo en la cruz por mí? Y eso es lo que le estaba transmitiendo. La obra ya está hecha. ¿Por qué queréis añadir y añadir y añadir cosas? Al final son invenciones del enemigo, de Satanás, para intentar dividir una iglesia, la iglesia de Galacia. Así que vamos a sacar de aquí también un principio. Satanás no le preocupa a ninguno de nosotros. Le preocupa que nosotros, la iglesia, glorifique a Dios. Y va a buscar en nuestro tiempo unas situaciones, en el tiempo de la iglesia de Galacia otras situaciones. Pero lo que va a preocuparse, lo que le va a procurar es dividirnos, de que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestra propia guerra para que la iglesia no cumpla con la función fundamental, formar a Cristo en el corazón de las personas que están condenadas ante el pecado. La cruz lo que hace es redimirnos, justificarnos de todas nuestras obras, cosas que no puede hacer la ley. La ley solamente descubre que esas cosas están ahí. Pero Jesucristo en la cruz lo que hace es sustituirnos a nosotros, que habíamos sido ajusticiados, o sea, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él nos sustituye y nosotros le sustituimos a Él. Nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios y Él recibe toda la carga de ira de parte de Dios que tendríamos que haber recibido nosotros. Así que, hermanos, no perdamos el tiempo aquí, tenemos mucho que hacer. Tenemos que actuar como actuó Pablo, sentir dolor de corazón porque hay hermanos que no están aquí. También hay otras personas que no entendieron el Evangelio y que lo mismo no nacieron de nuevo. Pues habrá que presentarles nuevamente el Evangelio. Pero la iglesia no puede estar quieta. La iglesia tiene que estar activa. La iglesia tiene que seguir predicando que Jesucristo es el Señor y que sigue salvando, porque su obra es eterna. A ver si la gloria.